¿Qué pasa en nuestro país, Javier? Gracias por acompañarnos. Bienvenido nuevamente. ¿Y cuál es su análisis de todo esto que estamos viviendo y que, como decía hace un momento, se ha convertido lamentablemente en una crisis humanitaria? Sí, muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Andrés. Un enorme gusto compartir Estamos con con un ustedes. problema de audio producción, tal vez. No sé Me si, parece que es usted. no No, sé si es Javier o Vini, quien no lo podemos escuchar muy bien. estoy con el micrófono Está encendido. con el problema de CNT que se presentó ayer a nivel nacional. Javi, no lo escuchamos muy bien. No sé, Estoy con vamos el a micrófono. intentar, no sé si vamos a llamar a Javi y tenerlo por WhatsApp y Si aunque le, sea tener su imagen. si le puedo sugerir cambiar el Ok. micrófono desde el Zoom. Ahí Ahí, estamos, ¿o no? ahí. Ahí Ahí lo escuchamos. estamos. Perfecto, Ya, soy perfecto. Hackerman. Ya, estaba con el micrófono encendido. Algo sucedió. Algo sucedió, Sí, pero ya lo escuchamos fuerte y claro, Javier. Gracias y qué bienvenido bueno, qué nuevamente. bueno, qué bueno. Un gusto enorme, Verónica, Andrés. Gracias por el espacio. Encantado de poder conversar con ustedes en Radio Sucesos, con todo gusto. Pues sí, sí, como lo menciona Verónica, este es un problema ya, esto debería ser una emergencia nacional lo que está pasando, ¿no? O sea, no tomar políticas responsables, intensas, de largo plazo, va a costar caro al futuro del país, a la sostenibilidad del Estado como tal, de la sociedad ecuatoriana. Efectivamente, lo que vimos hace unos días en el aeropuerto de Guayaquil es una demostración, ¿no? Es una demostración de las condiciones en las cuales se están profundizando y cada vez más consolidando este proceso de reclutamiento y de incorporación forzada de menores, adolescentes y jóvenes en las estructuras criminales. Ya no hablamos solamente de la captación forzada de adolescentes y jóvenes para tareas menores, digámoslo así, Ujú. ¿no? Que luego de estas tareas dejaban a los niños ya nuevamente en sus rutinas y volvían a llamarlos en un tiempo determinado. No, ahora lo que está sucediendo es que estos grupos, estos GDOs, lo que están haciendo es hacer funcionar su estructura criminal sobre la base, ¿no es cierto?, de la acción de la utilización forzada de los menores en delitos ya de alta gravedad. Y esto puede ser solamente el inicio de algo que se puede prolongar y consolidar en el tiempo si vemos lo que ha sucedido en países hermanos como Colombia, México, que esta situación se ha agravado mucho más que acá, pero nosotros también estamos dando pasos acelerados desde los grupos criminales en este tipo de práctica. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Ya es algo que está enraizándose en la estructura de actuación de los grupos criminales. Ahora, ¿cómo se da ese reclutamiento, Javier? Porque, bueno, resulta curioso que cada vez más y más jóvenes puedan optar por esta vía, por ser, bueno, criminales desde muy chiquitos, sicarios. Duele tanto decirlo, pero así es la realidad. Así es, así es. Nos duele, nos asombra, ¿no? Lo que antes no habíamos visto jamás en el Ecuador, la utilización para actos de sicariato de adolescentes y jóvenes. Ahora, claro, si nosotros volcamos la mirada y el análisis al entorno y a las condiciones en las cuales estos niños se desenvuelven, nosotros vamos a entender mucho de lo que está sucediendo. Es decir, hemos escuchado y es natural que una sociedad reaccione frente al actor, o sea, frente a quien está cometiendo el acto, que en este caso son los adolescentes y los jóvenes. Ya consideramos que eso es una respuesta inmediata natural de una sociedad, pero lo que debemos hacer, quienes estamos, digamos, vinculados a este tipo de trabajo comunitario, a los medios de comunicación, a los especialistas, al mismo gobierno, al Estado, al municipio, no podemos quedarnos en un análisis de primer nivel, tenemos que irnos a las causas de esta situación. Ahora, estos niños y jóvenes, ¿qué tienen delante de sí? La única opción que tienen, la única alternativa que tienen en su entorno son justamente actos relacionados con la criminalidad y la violencia porque sus barrios, sus comunidades están atravesados por el accionar de estos grupos en estas zonas de extrema vulnerabilidad, sin servicios, sin presencia del Estado de manera permanente. En fin, sabemos ya Ujú. muchas de las condiciones en las cuales están estos barrios. Entonces, ¿cuál es el efecto?
en los adolescentes y jóvenes. ¿Cuál puede ser su proyecto de vida en un escenario, en un entorno de ese tipo? Donde el actor principal que les ofrece una opción de vida de manera forzada, ¿no es cierto?, son los grupos criminales. Entonces, es ahí donde debemos ver el análisis y tomar las medidas para enfrentar a aquellos grupos que están generando estos procesos de reclutamiento. No buscar el castigo inmediato al niño adolescente, no buscar, ¿no es cierto?, a quien es víctima de este proceso de reclutamiento a cargo de estos grupos, ¿no es cierto? No verlo de esa manera, sino justamente ir a la raíz, a la causa, para poder encontrar una solución efectiva. Lo que, lo que menciono justamente apunta a buscar soluciones efectivas y reales de largo plazo. No se soluciona aumentando penas, no se soluciona culpabilizando a quienes más bien son víctimas de la situación que están atravesando estos territorios y digamos de la situación de Ecuador en el contexto global, que sabemos la actuación de estos grupos transnacionales del tráfico de drogas, en fin, que encontraron a nuestro país como la principal oficina del negocio transnacional de la comercialización de droga a nivel global. Y esto tiene efecto en las familias pobres. Ahora, Javier, ¿cuáles son las razones por las que los niños pueden optar por esta manera de vivir? ¿Es la droga? ¿Es el dinero? ¿Qué es lo que les llama la atención para que puedan ser parte de estos grupos? Sí, sí, muy buena pregunta. Son varias cosas, ya mencionaste algunas de ellas, Verónica, ¿no es cierto? Efectivamente, si nosotros nos remontamos años atrás, hace unos 10, 15 años, la característica de digamos, de las comunidades vulnerables, ¿no? Que estaban o que están, ¿no es cierto?, en la ruta del narcotráfico hacia el puerto de Guayaquil, no solo en Guayaquil, sino en varias ciudades de la costa especialmente. Claro, utilizaban a los niños o los adolescentes o jóvenes para actividades de tráfico menor de drogas, digámoslo así, ¿no? Ujú. Hasta ahí es lo que todos conocíamos que era la realidad social que enfrentaban estos niños, pero progresivamente han sido, se ha intensificado el reclutamiento y la captación forzada de estos menores hacia actividades de mayor gravedad, ¿no? Hasta la delincuencia, ya el homicidio, etcétera. ¿Cómo se da ese salto, como tú preguntas? ¿No? ¿Por qué se da ese salto? Porque debemos considerar que los menores, en su etapa de vulnerabilidad, por eso es que son utilizados y reclutados por estos grupos, en su etapa de vulnerabilidad son frágiles frente a esta atracción, ¿no es cierto?, que generan el dinero, ¿no es cierto?, el reconocimiento, el sentirse parte de algo. Recordemos que los adolescentes y los jóvenes están en una etapa de vida que necesitan ser reconocidos donde estén, que necesitan sentirse parte de algo. Esto forma parte de su proceso de maduración hacia la vida adulta, que lo atravesamos ustedes y yo, que lo atravesó Andrés, que lo atravesaste tú, que lo atravesamos yo. O sea, fuimos adolescentes, necesitamos reconocimiento, ser parte de algo, de un grupo, llevarnos con otros jóvenes, ir armando un proyecto de vida. Si esto normalmente no lo puede ofrecer una familia, ya que están dentro de familias desestructuradas, atravesadas muchas veces por violencia intrafamiliar, por pobreza, en situación de deserción escolar, con ausencia de espacios públicos donde puedan interactuar con sus pares, es decir, con otros adolescentes, otros jóvenes. Si todo esto está negado, la única opción, ¿no es cierto?, es la que les están ofreciendo estos grupos. Pero no es que estos grupos les llegan a convencer con una simple conversación, es todo un proceso, ¿no es cierto?, en el cual ellos van integrándole al joven, por eso se dice de manera forzada, porque en la adolescencia todo esto es un engaño, involucrar a jóvenes en actividades criminales, son engaños forzados para que finalmente el adolescente y el joven se sientan forzados justamente a ser parte de estos grupos. Entonces, de ahí, resumiendo, ¿no?, la respuesta a tu pregunta. Efectivamente, hay una atracción hacia el dinero, hay necesidades de dinero en los jóvenes en estos barrios, por supuesto que sí, Ah, necesidad de reconocimiento y necesidad, digamos, de sentir un proyecto de vida, aunque los jóvenes que están en estas actividades saben que su proyecto de vida puede ser de meses o unos pocos años. Saben muy bien que su periodo de vida se reduce al estar en estos grupos criminales, pero al menos tienen un sentido, ¿no es cierto?,
de, de, Pertenencia de... de pertenencia y de tener un ingreso, muchos de los cuales, ¿no es cierto?, esos ingresos les permiten dar a su mamá, a su abuela, a su familia, cosas que normalmente no las pueden tener. Entonces, todo esto forma parte de un proceso bien pensado de estos grupos, de estos GDOs. Esto no es de un día a otro. Claro. Esto es tecnología ya probada, validada en varios países, que implica que el Estado ecuatoriano también actúe de la misma manera con mucha inteligencia y articulación. Ahora, hablábamos también con el invitado anterior, con Mario Pazmiño, sobre esto y sobre qué pasó con este plan Nos Cuidamos y este Comité para la Prevención y Erradicación de Reclutamiento y Uso y Utilización de Niños y Adolescentes, una estrategia que busca, o no sé qué está haciendo, pero busca justamente neutralizar el reclutamiento de niños en estas bandas. ¿Qué se conoce de los planes que está emprendiendo el Estado ecuatoriano? ¿Cómo cuidar a estos niños y adolescentes, Javier? Efectivamente, hay iniciativas y programas del Estado. Somos parte a través de diálogo y de intercambio, digamos, de propuestas para la articulación en los territorios con el comité, como tú mencionas, el Comité para la Prevención de Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños y Niñas y Adolescentes, el COPRUNA. Efectivamente, hay acciones desde el Ministerio de Educación a través de las escuelas. Eh, los municipios también tienen programas dirigidos a los jóvenes. Ujú. No hay que negar esfuerzos que hay dentro del gobierno nacional y el gobierno local. Yo lo que considero es que el problema es de tal magnitud, el problema es de tal magnitud que se requiere una articulación mucho más potente entre las diferentes instancias del Estado, los gobiernos locales, los gobiernos intermedios y los diferentes actores que formamos parte de la sociedad civil, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, fundaciones y el sector eclesial, el sector educativo, las universidades que trabajan con programas sociales en los territorios. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que debemos no dar tiempo hasta que esta articulación se dé. Esta articulación es urgentísima, es necesaria, obligatoria desde ya. Y lo segundo, lo que hemos visto en experiencias de otros países que han logrado de alguna manera enfrentar esta problemática con éxito, ¿no? La inversión es bastante alta, lo que sucedió en Medellín, en otras ciudades de Sudamérica, de Centroamérica. Hemos tenido conversaciones y visitas de municipios como Iztapalapa en México, donde dieron resultado muchas medidas, ¿no? De este tipo como las que estoy mencionando. Y si hay algo común en todas estas experiencias, es que hay una voluntad férrea de todos los actores sociales. No es solo el gobierno central el responsable en este momento, aunque tiene la competencia obviamente y el liderazgo de hacerlo, pero en este momento de emergencia que están enfrentando los niños, adolescentes y jóvenes, es necesaria una articulación potente y la responsabilidad de todos frente a esto. Lo primero. Lo segundo, además de esa voluntad férrea, es la inversión. Hay una fuerte inversión, o hubo, perdón, una fuerte inversión en estas experiencias en recuperación de espacios públicos, parques, espacios públicos en general, ¿no es cierto? Claro. Centros de recreación, centros de cómputo. Ahora los jóvenes están pues enamorados de las nuevas tecnologías, del arte, de la cultura, del teatro, del deporte, el reforzamiento escolar, el trabajo, Vero, el trabajo con padres de familia, fundamental, fundamental, con profesores, incentivar a los profesores para que se entrenen, para que conozcan los procedimientos de manera conjunta con familias, líderes comunitarios y autoridades cuando identifican menores que están en riesgo de ser reclutados. Eso es muy importante. Identificar factores de riesgo y niños, niñas, adolescentes que estén justamente en riesgo por sus comportamientos Claro. y la situación en la que están de ser reclutados. Entonces, todo este paquete, digámoslo así, todo este paquete debe ser parte de las iniciativas del Estado nacional y del gobierno local. Si bien se están haciendo esfuerzos, los hay, no hay que negarlo, los hay y hay que aprovecharlos en el buen sentido de articularlos con lo que nosotros hacemos como sociedad civil. Y tú que has trabajado un gran tiempo profesionalmente también en temas de sociedad civil, lo conoces muy Así. bien. Necesitamos articularnos de manera permanente, potente y de largo alcance en este proceso que están enfrentando los jóvenes.
Es la única manera que haya la voluntad de todos los sectores de la sociedad. Conversamos con Javier Gutiérrez, sociólogo, director de la misión Alianza Noruega. Hablamos de este preocupante reclutamiento de menores de edad con fines delictivos. Javier, muchas gracias por su análisis y por venir a la entrevista. A ver, yo entiendo más o menos el mundo que debemos aspirar para mejorar la calidad de vida, sobre todo de los niños en las zonas más vulnerables, y obviamente es difícil no conmoverse o tener el corazón partido por esta situación, pero ¿qué hay cómo hacer ahora? Es decir, sabemos que el gobierno invierte recursos, tiene igual limitaciones de presupuesto, se encuentra con una realidad objetiva en este tipo de barrios donde la situación es como es. Entonces, ¿cuáles son las cosas que podemos apuntar en el corto plazo? Porque obviamente rescatar todas estas generaciones y mejorar la calidad de vida, sobre todo en estas zonas, es, no es de corto aliento. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer, además de apuntar a misiones como la suya de cooperación internacional para mejorar un poquito el tema? Sí, muy buena pregunta, Andrés, gracias. A ver, es un problema enorme, ¿no? Complejo, que no tiene una respuesta con un impacto de corto plazo, digámoslo así, aunque sí hay medidas necesarias, comprobadas en otras experiencias, que se las debe poner en práctica y que la estamos ya poniendo en práctica. Es decir, en estas zonas, en estas comunidades excluidas en situación de extrema vulnerabilidad, existen programas sociales. No se han detenido y eso es importante considerarlo. Cuando nos preguntan personas que están averiguando, no quieren conocer qué está sucediendo, les sorprende que las organizaciones sociales, las iglesias, las universidades, no hayamos detenido los programas sociales que tenemos en marcha. Eso es lo primero. Eso nos da una primera pista de que sí podemos articular más cosas en territorios, en comunidades, ¿no es cierto?, que están atravesadas por esta situación y que la primera impresión que nos da es que no se puede hacer nada. Ahí está lo primero. Sí se puede hacer, no es que no se pueda hacer nada. Se puede hacer porque el ejemplo está. Estamos organizaciones que no hemos detenido ninguna actividad, obviamente. Hay cambios en horarios, en lugares, en fin, hay cambios en la modalidad de trabajo, pero los servicios a estas familias no se han detenido. Lo segundo, se ha avanzado en diálogos con estas programas, estas iniciativas de gobierno central, se ha avanzado. Esta es la segunda muestra de que sí se puede buscar una mayor articulación. Esa también es una medida de corto plazo, como muy bien lo menciona Andrés, qué hacer de manera inmediata. Este momento es necesaria un pacto social con 5, 6, 7 acciones claves para todos articular este trabajo en las zonas donde los jóvenes están más afectados, las y los jóvenes. Entonces, eso es lo segundo. ¿Es posible articular? Es posible. No es fácil. Latinoamérica es un gran ejemplo de que las actividades articuladas desde el gobierno central con sociedad civil, etcétera, son frágiles, lamentablemente. ¿No? Esto no es una situación solo de Ecuador, es del modelo de Estado de Latinoamérica, donde cambia un viceministro, cambia el ministro, o peor, cambia un gobierno, todo va al inicio, ¿no? Se detiene todo, en fin. Esta es una situación ya política de Latinoamérica, pero yo creo que debemos formalizar un acuerdo mínimo de 7, 8 cosas, más allá de la autoridad o de un cambio de gobierno o de un cambio de alcaldía. Esto es lo que resultó en otras ciudades, Vero y Andrés. Eso es lo que resultó en otras ciudades. Esto es lo que nos cuentan, nos dicen, por favor, no es que sea la autoridad X o el ministro X o el alcalde X. Esto debe ir mucho más allá, porque si ustedes no lo hacen de esta manera, a futuro las cosas van a ser mucho más lamentables. Y nos están diciendo ciudades que tocaron fondo en esta situación. Y lo tercero, yo creo que ahí nuevamente y Andrés lo mencionó, lo tercero es inversión más inversión más inversión. No hay otra manera. Hay que recuperar los territorios, hay que recuperar espacios públicos, hay que el entorno, el ecosistema del joven, del niño, del adolescente, hay que darle la vuelta a un ecosistema de protección donde haya oportunidades. Esas oportunidades que los tres que estamos dialogando las tuvimos, pero no las tienen ellos.
Lo único Javier, que tienen son las bandas lamento criminales. mucho interrumpirle, pero el tiempo en la Sí, radio es corto y tenemos al embajador sí, Philippe Letrillard de Francia aquí con nosotros esperando y estamos algo retrasados, pero suscribo sus con todo palabras y gusto. le agradecemos mucho por estar aquí. Con gusto, Andrés. Un gusto Gracias, verte. Javier. Sin duda es un diálogo que no se agota porque es un tema que hay que tratarlo a fondo y le queremos agradecer a Javier Gutiérrez, sociólogo y director de la Misión Alianza Noruega, por estar con nosotros. Gracias, Javier, nuevamente.